En esta tercera parte, acompañemos al zorro tras dejar la docencia. Exploremos su carrera como un sacerdote carismático, brillante y profundamente contradictorio. Veamos cómo la vida fue acomodando las piezas y los motivos por los cuales algún día se levantaría en armas. No era un hombre idealista. Fue un hombre de vicios y virtudes, alcanzado muchas veces por sus propias decisiones. Descubramos cómo aquel movimiento armado que eventualmente se daría no fue solo una búsqueda de justicia, sino, quizás, una salida con sabor a revancha. ¿Qué tal, audionautas? ¿Cómo están? Yo estoy muy contento de estar con ustedes y que puedan acompañarme en esta ocasión. Así que, déjense llevar por Hermes y enciendan la imaginación. 10 de marzo del año del Señor de 1792. Colima, Intendencia de Guadalajara, Virreinato de la Nueva España, Imperio Español. Durante aquel mes, las tejas rojas de la villa recibían el resplandor del sol que anunciaba la llegada de la primavera. Ya podía sentirse el calor templado, constante, de esa tierra que parece despertar lenta pero con firmeza. El aire se movía suavemente, acariciando a los colimenses que iniciaban sus tareas matutinas. Los caminos que conducían a la parroquia de la villa de Colima levantaban pequeñas nubes de polvo dorado que brillaban bajo el sol. Era una época del año en la que el cielo rara vez veía nubes, y las campanas del templo se escuchaban a lo lejos, limpias, como si el aire mismo quisiera conservar su sonido. En su oficina parroquial, Miguel Hidalgo firmaba su primer documento como encargado de la parroquia de Colima. A su lado, su infaltable taza de chocolate caliente. Aquel aroma espeso de la bebida inundaba el despacho completo a cacao, dejando el aire con la huella de su presencia. Hidalgo ya era una figura que imponía respeto. Su estancia parecía agitar el ambiente y, a donde quiera que caminara, las personas se acercaban para ofrecerle saludos. Cada zalema llevaba mezclados dos sentimientos: respeto y curiosidad. Aunque su estancia en Colima fue relativamente breve, apenas de febrero a noviembre de aquel mismo año, tan pronto llegó, adquirió una casa particular en lo que hoy sería la calle de Degollado, en el número 92. Compró el inmueble con sus propios recursos y, meses después, decidió regalarla al saber de su futuro cambio a San Felipe Torres Mochas. Durante esos escasos 9 meses, sus homilías atrajeron nuevos feligreses. Además, formó a voluntarios en diferentes oficios, lo que le permitió remodelar la parroquia antes de partir. Se decía que, en aquel periodo, Hidalgo y el padre José Antonio Díaz pasaban largas horas conversando, a veces sobre teología, a veces sobre los problemas que afligían a los indios y otras sobre toreros, sobre la vida cotidiana o pequeñas nimiedades que hacían las tardes más llevaderas en sosegadas tertulias. En no pocas ocasiones, sus charlas se enfocaban en el futuro que ambos soñaban para una tierra, a su criterio, demasiado cargada de prohibiciones. Las tardes caían lentas en Colima. Cada rayo de luz se posaba sobre los tejados como si pretendiera descansar, y el pueblo entero se recogía a pasar la noche. Los arrieros pasaban, levantando hebras de polvo en el camino. La calma llegaba, el calor cedía poco a poco, y entonces la vida recuperaba movimiento en la sacristía. Por las noches, Hidalgo solía salir al atrio. El cielo de la tierra colimense era limpio, claro, como un manto oscuro donde las estrellas se veían como alfileres brillantes. Ahí, bajo la blanca luz que dejaba la luna, se dice que meditaba. Miraba las calles quietas y, en su interior, germinaba con raíz profunda un rencor silencioso contra el gobierno. El primer golpe se lo había propinado el propio rey Carlos III en 1767,
durante los años de su formación temprana, cuando contaba apenas con 14 años y era poco más que un niño. La expulsión de los jesuitas, muchos de ellos queridos profesores y otros entrañables amigos, quedó grabada en su memoria como una herida que quizás el tiempo había empezado a cicatrizar en su alma. Aunque cuentan las crónicas que, mirando al cielo y apretando los dientes con la misma fuerza con la que se aferraba a su rosario, aún podía escuchar la irrupción del ejército en las aulas. Podía ver a los soldados armados irrumpir en las clases que rodeaban a un funcionario cínico mientras clavaba en la puerta de la escuela un pergamino infame. Y cada golpe de martillo retumbaba en su pecho como un azote al alma. Era la real pragmática sanción. Mandato de su Real Majestad Católica, Don Carlos III, Rey de España, de las Indias y de la Nueva España. Sepan cuantos este pliego vieren y entendieren, que por causas gravísimas, pero justas y reservadas al real ánimo, y en atención a la obligación que se halla la corona de conservar la paz, subordinación y buen orden de estos reinos y provincias, he resuelto yo, Su Majestad, haciendo uso de la suprema autoridad que Dios nuestro Señor ha depositado en mis reales manos, lo siguiente: que todos los religiosos de la Compañía llamada de Jesús, así sacerdotes como coadjutores, legos y novicios, que hubieren hecho profesión o quisieren seguirles, cesen de inmediato en sus ministerios, desocupen casas, colegios y residencias, y se dispongan a ser desterrados de estos dominios de la Nueva España, sin oposición, sin demora ni reclamo alguno. Mándase igualmente que todas las temporalidades, bienes, haciendas, rentas, archivos y librerías pertenecientes a la dicha compañía queden desde este punto ocupadas y puestas bajo la real administración, prohibiéndose su ocultación, traslado o disposición, so pena de castigo ejemplar. Ningún individuo de la referida compañía podrá permanecer en estas tierras, ni en ninguna tierra dominio del Imperio Español, en ningún reino y en ninguna capitanía, ni volver a ellas, bajo apercibimiento de las más severas sanciones. Encargase a los señores virrey, audiencias, gobernadores, corregidores, alcaldes y demás justicias, así civiles como militares, la ejecución pronta, silenciosa y eficaz de lo aquí dispuesto, evitando alteraciones del pueblo, pero sin admitir excusa alguna, dilación o resistencia. Sépase pues que el súbdito nació para el silencio y la obediencia, que bien convienen al servicio de Dios, del Rey y del bien común. Y para que llegue a noticia de todos, se manda fijar el presente pliego en lugar público y visible, en todas las instituciones, en todos los lugares posibles, ordenándose su lectura y cumplimiento de inmediato. Dios guarde a su majestad por muchos años. Firmado por Carlos III, yo, el rey. En su mente, podía recordar palabra por palabra, como se recuerda una tortura, y sobre todo, el segundo golpe, su obligada renuncia al colegio de San Nicolás, a pesar de no expresarlo abiertamente, en el fondo le incomodaba, le fastidiaba, le enojaba, le inundaba de la más profunda ira. Conforme pasaron las semanas, Miguel Hidalgo comenzó a ser víctima de sus propias habilidades sociales. Su círculo de convivencia se amplió y en aquellas noches en que solo las estrellas parecían ser sus cómplices, salía con conocidos a jugar cartas, ajedrez o cualquier pasatiempo que le permitiera hacer alarde de su ingenio y de su destreza.
De vez en cuando se permitía una que otra copa de brandy, de vino, pulque o cualquier bebida que hubiera a la mano. No fueron pocas las ocasiones en que estos insumos lúdicos corrían precisamente por su cuenta. El zorro tenía otra tarea, igualmente exigente, la cual era administrar las haciendas familiares. Sus hermanos le enviaban el dinero para el pago de los impuestos, pero su experiencia le permitía a veces jinetear los recursos entre comillas, pedir prórrogas y manejar el dinero mientras podía. En más de una ocasión, este modus operandi le generó problemas más grandes de lo que consideró y le costó trabajo reunir la cantidad de vida y cumplir con los pagos a tiempo y con oportunidad. Su paso por Colima pareció, para muchos, más un periodo de sosiego vacacional que un destino de trabajo intenso. Y apenas llegó octubre, recibió una carta con la noticia de su cambio a la Intendencia de Guanajuato. Así que, en noviembre, cuando el clima parecía recién ponerse sabroso, Hidalgo dejó la villa de Colima y regresó a Valladolid para atender algunos asuntos pendientes personales antes de partir a su nueva encomienda. A su salida, dejó una parroquia renovada, algunos adeudos por cerrar y ciertos asuntos con mujeres que, aunque no quedaron por escrito, reforzaron su ya conocida fama de ligereza en los votos de castidad. Enero de 1793. San Felipe Torres Mochas, Intendencia de Guanajuato, Reino de la Nueva España, Imperio Español. Después de las fiestas de Navidades, Hidalgo llegó al pueblo y se encaminó directamente a la parroquia. Pero no lo hizo solo. Lo acompañó su hermano Mariano, además de sus medias hermanas Guadalupe y Vicenta, y también un primo lejano y notable profesor de música, el señor Jesús Santos Villa. Una vez instalado, Miguel tomó su nueva responsabilidad con una seriedad más profunda que en destinos anteriores. Pronto se hizo de mozos, ayudantes y voluntarios. Se empeñó en enseñar alfarería, carpintería y varios oficios más a los feligreses que buscaban aprender algo útil para sustentarse o mejorar su calidad de vida. Santos Villa, con su carisma y talento, se encargó de impartir clases de música y ambientar las puestas en escena y las fiestas con su grupo. Mientras tanto, Mariano administraba las cuentas y llevaba la tesorería de la parroquia. Guadalupe y Vicenta se ocuparon de la cocina y enseñaron costura a las mujeres de la comunidad. En lo pastoral, Hidalgo se rodeó eventualmente de otros 4 curas: Gaspar Calvillo, José María Olvera, José Antonio Lecuona y Rafael Arreategui. A ellos les delegó la atención de bautizos, primeras comuniones y bodas. Pero las confesiones, esa parte íntima entre el alma y el altar, esos secretos que solo Dios podía saber, muchas veces, y muchos de ellos importantes, los llevaba él mismo, como si fuera el pulso espiritual que deseaba escuchar directamente del pueblo que ahora guiaba. Con especial atención si el creyente era una dama. Al finalizar las homilías, Miguel Hidalgo dedicaba cada día de misa largos minutos para sentarse en el jardín principal y platicar con los feligreses. Lo hacía bajo la sombra de un árbol, a veces sobre el pasto y otras veces en algún sillón improvisado, siempre cobijado por el viento tibio de San Felipe. En sus monólogos les alentaba a darse a respetar y respetar, a evitar el hurto y ser productivos, útiles, a ser gente de palabra. Les hablaba también de la importante devoción a la Virgen de Guadalupe, la madre que todo lo ve, como él mismo decía. Y entre consejo y consejo, asignaba tareas para el mantenimiento y las mejoras de la parroquia, sin distinguir entre ricos y pobres, pues cualquiera podía acercarse a conversar con el cura Miguel Hidalgo. En ese patio, bajo aquel árbol, casi a diario, el párroco no era autoridad ni figura. Era simplemente un hombre atento y dispuesto a escuchar y compartir sus palabras con devotos oídos receptivos. Es importante recordar que en aquella época la gran mayoría de las personas no sabía leer ni escribir. La fe
colocaba al sacerdote como una autoridad más del pueblo, muchas veces más respetada que las designadas para gobernar. La vida giraba en torno al campo, al servicio doméstico, los oficios y al transporte de mercancías o personas. Esto, claro, si se tenía la suerte de contar con algún caballo o bestia de carga. Se vivía en una sociedad profundamente religiosa, muy devota a la Virgen de Guadalupe, católica hasta el tuétano, y en consecuencia, leal a un invisible rey hasta rayar en el fanatismo, a quien se consideraba designado por Dios para gobernar sus dominios. Ser católico era sinónimo de ser novohispano. Para finales de la última década del siglo XVIII, el monarca era Carlos IV y su imperio abarcaba, literalmente, medio mundo. Sus dominios se dividían en 3 continentes, desde Europa, donde ejercía el poder y tenía su residencia en el Reino de Castilla, hasta las vastas tierras de ultramar. En América, el territorio se organizaba en 4 grandes virreinatos. En el norte, el Virreinato de la Nueva España. En el norte de Sudamérica, el Virreinato de la Nueva Granada. Hacia el sur, el Virreinato del Perú y del Río de la Plata. Esta estructura se complementaba con las capitanías generales de Guatemala y Yucatán en suelo continental, además de Chile, Venezuela y las islas de Cuba, Puerto Rico y Santo Domingo. Finalmente, en Asia se extendía la lejana Capitanía General de las Filipinas, cuya administración dependía directamente de la Nueva España y donde atracaba el Galeón de Manila, desde Manila, en Filipinas, hasta el puerto de Acapulco, en la Nueva España. Se decía en aquel entonces, con orgullo y certeza, que en el Imperio Español, a manos del rey Carlos IV, el sol nunca se ponía. Muy pronto, Miguel Hidalgo aumentó su círculo social y comenzó a organizar reuniones. Era un hombre cultivado y le gustaba que la gente aprendiera, se entretuviera y se alejara, al menos un poco, de la rutina de la vida cotidiana. Tenía una predilección especial por las obras de Molière, que él mismo traducía y mediante puestas en escenas teatrales representaba con los feligreses más entusiastas. Se cuenta que, en una de esas obras, con el claro interés de acercarse a una dama, durante la audición, Hidalgo asignó el papel principal a una mujer de nombre Josefa Quintana. Él mismo, como director y protagonista, se tomó la libertad de interpretar el rol que quedaba junto a ella. Las crónicas cuentan que entre ambos hubo una gran cercanía, una complicidad que jamás quedó plasmada en papel alguno, pero que en todo San Felipe se sabía. La organización de fiestas era sin duda alguna una de las más grandes habilidades y sobre todo pasiones de Miguel Hidalgo. En aquellas celebraciones había de todo: vendimia, comida, licores, corridas de toros, juegos populares, naipes y, por supuesto, puestas en escena, como ya lo habíamos dicho. Con frecuencia, sus amigos más cercanos eran los invitados, como el obispo Francisco Antonio de Abad y Queipo y José Antonio Riaño, el intendente de Guanajuato, entre muchos otros personajes de alto rango. Estos eran los invitados de honor, pero quienes más disfrutaban de aquel ambiente eran sus comitivas, pues cada uno llegaba con su séquito, quienes siempre terminaban consumiendo en los puestos mercantes, desde un bocadillo hasta una pieza de ornato. Aquello daba un respiro a la economía de los feligreses, que veían en estas visitas una oportunidad de ganancia. Como párroco de San Felipe Torres Mochas, su fama creció tanto que, en poco tiempo, fue invitado a oficiar misa y otros sacramentos en ciudades importantes del virreinato, como la mágica Guadalajara, la esplendorosa ciudad de San Luis Potosí, la artística Querétaro y hasta la metrópoli, la gran Ciudad de México. Hidalgo era, en aquel periodo, un cura muy solicitado, un hombre que, a donde llegaba, dejaba una huella cultural, social y espiritual muy difícil de pasar por alto. Que si fue un hombre brillante, vaya que sin duda alguna. Para 1794, las reformas borbónicas habían llegado y entrado en vigor de lleno al virreinato de la Nueva España. Entre otras cosas, se ordenó el empedrado de las calles, se mejoró el alumbrado público con quinqués y se fortaleció, sobre todo, la recaudación de impuestos gubernamentales, una medida que impactó de manera directa en las rentas y privilegios de la Iglesia, pero también en los bolsillos de los tributarios.
Además, en política, de forma sutil pero muy clara, los españoles peninsulares comenzaron a ocupar cada vez más puestos de gobierno, desplazando a los criollos hacia cargos menores o, de plano, empujándolos a otro tipo de ocupaciones. Este movimiento, que al principio parecía apenas un reordenamiento administrativo, pronto encendió la discordia entre los nacidos en la América septentrional, que veían cerrarse las puertas del poder a pesar de su talento, su lealtad y su antigüedad en la tierra. Era el inicio, apenas el inicio, de una inquietud que avanzaría como una brasa encendida entre todos los criollos. Una brasa que más tarde, años después, ardería con fuego independentista. Pero el pago de impuestos era una obligación de la que prácticamente nadie estaba exento, salvo contados españoles peninsulares. A través de la Real Hacienda Pública, toda actividad económica, minería, comercio, agricultura, tabaco y licores debían pagar el quinto real, es decir, el 20% de cada transacción al rey. Ya quisiéramos pagar hoy día solo el 20% de impuestos al SAT. A eso se sumaba el diezmo eclesiástico, por el cual todos, sin distinción, debían entregar el 10% de sus ingresos a la iglesia, ya fuera en dinero o en especie. Finalmente estaba el tributo indígena, una cuota de 1 peso anual que cada indio debía pagar al rey simplemente por vivir en la Nueva España. Y así, entre quintos, diezmos y tributos, el pueblo trabajaba duro y el rey, la iglesia y los administradores del virreinato cobraban mejor. Era una orden de jerarquía donde los de arriba estaban cada vez mejor y los de abajo, la gran mayoría, solo podían aspirar a que las cosas por lo menos no empeoraran. La moneda de uso común en la Nueva España era el peso, dividido en 8 reales y a su vez 1 real en 8 tlacos. En promedio, un jornalero trabajaba más de 10 horas al día, a veces todos los días de la semana, y ganaba entre 2 y 6 reales por jornada, cantidad apenas suficiente para comprar los víveres básicos y los adminículos necesarios para el día a día, especialmente cuando se tenía a cargo esposa, hijos o algún otro dependiente económico. Con suerte, al final de la semana, un jornalero podía llevar en el bolsillo 4 o 6 tlacos, una cantidad tan modesta que parecía diseñada para recordarles constantemente su lugar en la pirámide económica del imperio. Cada año, el recaudador de impuestos acudía a los pueblos para 2 labores fundamentales. La primera, levantar un censo de población. Y la segunda, cobrar el tributo indígena, que correspondía a 1 peso anual por persona, pagadero directamente al rey. Pero, si la cuota no era cubierta, el castigo era severo. Según el faltante, el deudor era azotado en la plaza principal tantas veces como tlacos hubiera dejado de pagar. Por esta razón, cuando el recaudador llegaba a un pueblo, no eran pocas las ocasiones en que numerosos indígenas presurosamente abandonaban la comunidad por unos días, hasta asegurarse que el cobrador se retiraba. Esta realidad del tributo indígena molestaba profundamente a Miguel Hidalgo. Pero no se confundan, no precisamente por un sentido de justicia, que probablemente lo tenía, o al menos parecía, sino porque todo el protocolo del recaudador le traía consecuencias nefastas y costosas. Cada vez que un indígena no podía pagar su cuota, era azotado en la plaza, y las lesiones podían durar semanas. Esto significaba que sus trabajadores quedaban fuera de servicio. Se afectaban las labores de mantenimiento, de campo, se detenían los oficios, en fin, sus propias actividades económicas se veían menguadas. En pocas palabras, el impuesto no solo hería espaldas, también su bolsillo. Era tanta la molestia de Hidalgo que en varias ocasiones, de su propio dinero, con recursos provenientes de sus haciendas en Tajimaroa y en San Juan Marabatío, o de su mismo sueldo como cura, él pagaba lo que debían los indígenas del pueblo. Todo para evitar presenciar los castigos públicos y poder enfocarse en aquello que realmente le apasionaba: organizar fiestas, literatura, teatro, naipes, vino, corridas de toros, ajedrez y todos los menesteres lúdicos que la época permitía. Pero
Aquel gesto de generosidad resultó ser un arma de doble filo. Por un lado, se ganó el respeto, el cariño y la lealtad de muchos indígenas que se sabían en deuda moral con el cura. Ser sacerdote ya era de por sí una figura venerada. De hecho, a Miguel Hidalgo le besaban la mano al saludarlo. Lo veían como un verdadero padre del pueblo. Aunque por otro lado, el gasto constante y sin medida empezó a resentirse en sus haciendas y también en sus propias obligaciones tributarias. Entre prórrogas, multas y amonestaciones, Miguel Hidalgo comenzó a acumular problemas económicos. Problemas que, a la larga, pesarían en su historia personal y en sus decisiones futuras. En 1797, Miguel Hidalgo fue invitado a la ceremonia de orden sacerdotal, o sea, el consacratio, de un joven que pronto tendría un papel fundamental en la historia, José María Morelos y Pavón. Sin embargo, una fuerte gripe le impidió al cura de San Felipe asistir al evento. Aquel encuentro, que hubiera sido el segundo entre ambos, nunca ocurrió. Al menos, no de momento. Entre corridas de toros frecuentemente protagonizadas por su amigo Agustín Marroquín, obras de teatro, tardes de tertulia y noches entre sábanas ajenas, Miguel Hidalgo se convirtió en el alma social de San Felipe. Las fiestas eran de todo tipo, unas nacidas del simple ocio de Miguel, otras organizadas por devoción y otras más que surgían del impulso comunitario. Y entre las celebraciones oficiales destacaban la del 12 de diciembre de Nuestra Señora de Guadalupe. Para 1800 ya era la devoción más extendida y el símbolo espiritual más representativo de la identidad novohispana. El 13 de agosto estaba la de San Hipólito, el patrono de la Ciudad de México. Su fiesta conmemoraba la caída de Tenochtitlan e incluía el famoso Paseo del Pendón, un desfile medio civil-militar de importancia política, pero también se conmemoraba en los pueblos. El 2 de febrero, el Día de la Candelaria, que marcaba el cierre del ciclo navideño, con la bendición de las velas y semillas, y unía elementos religiosos con costumbres populares ya muy arraigadas. Era la representación del sincretismo. Así, con júbilo, cultura, fe y muchas celebraciones, el cura Miguel Hidalgo forjó una presencia que nadie en San Felipe podía pasar por alto. Pasó así casi toda aquella década. Llegó el cambio de centuria, el siglo XVIII dio paso al vertiginoso siglo XIX. 1801. San Luis Potosí. Intendencia de San Luis Potosí, Nueva España. Imperio Español. El ya famoso párroco de San Felipe Torres Mochas fue invitado a dar la homilía durante la reinauguración del Templo de Nuestra Señora del Carmen en San Luis Potosí. Un recinto recién restaurado bajo un estilo que recordaba los antiguos trazos bizantinos. La invitación no era menor, había sido extendida por el mismísimo obispo de San Luis Potosí, don Pedro Barajas. Hidalgo, que siempre tuvo buen ojo para las oportunidades, vio en aquel evento una puerta abierta para codearse con la más alta aristocracia de la intendencia, y probablemente de todo el reino de la Nueva España. Y efectivamente estaba en lo cierto. El camino de San Felipe a San Luis Potosí era polvoriento, largo y silencioso, un sendero que serpenteaba entre meseta semiárida, magueyales y colinas que el sol golpeaba sin piedad. Hidalgo viajaba a caballo, acompañado por algunos mozos y cargadores que llevaban libros litúrgicos, los vestidos sacerdotales y los objetos del culto. El viento levantaba pequeñas espirales de tierra que se rompían en el aire, y a cada kilómetro el camino parecía anunciarle que estaba entrando a una tierra más solemne, más antigua, más cargada de protocolo. A rachas, el grupo se detenía a beber agua en alguna noria o en un pequeño ojo de agua, mientras el cura aprovechaba para leer, rezar o simplemente observar los cerros crepitar bajo el sol. Era un paisaje impresionante. Ya en San Luis, a la víspera de la inauguración, Hidalgo pasó la noche en una casona que le fue asignada por el clero local. Era una casa amplia, de muros gruesos y luces tibias, donde el aroma del copal se mezclaba con el de los guisos preparados para recibirlo. Desde el balcón podía ver el ir y venir de los carruajes.
los últimos preparativos en el templo y a los notables de la ciudad ajustando detalles de sus vestimentas para el acto del día siguiente. Esa noche, San Luis respiraba expectativa, y entre el murmullo lejano de la plaza y los pasos suaves de los criados que iban y venían, Hidalgo comprendió que el día siguiente no solo daría una homilía, sino que se presentaría ante los ojos más importantes del reino. Aquella mañana, después de un escueto desayuno, el cura Miguel Hidalgo ofreció una misa y una homilía digna de recordarse. Sus palabras resonaron en el templo restaurado, llenándolo de una emoción que parecía suspender el aire mismo. Todos los asistentes se acercaron a comulgar, y al concluir la ceremonia, la ciudad entera estalló en alegría, festejos, gritos, júbilos y una algarabía que parecía recorrer las calles como una onda encendida. San Luis Potosí celebraba y el nombre de Miguel Hidalgo y Costilla empezaba a recorrer de boca en boca en los oídos más aristócratas del reino. A la celebración acudió lo más selecto del poder virreinal, entre ellos el propio virrey de la Nueva España, Félix Berenguer de Marquina y Fitzgerald, de 68 años ya cumplidos. Le acompañaba el comandante de la Brigada de Infantería de San Luis Potosí, don Félix María Calleja del Rey, de 48 años también ya cumplidos, contemporáneo de Hidalgo y ya entonces conocido con el sobrenombre de la Espada de la Nueva España. Por invitación del mismo Calleja, estuvo presente el joven capitán del Regimiento de Dragones de la Reina, procedente de San Miguel el Grande, don Ignacio José de Jesús Pedro Regalado de Allende y Unzaga, de 32 años. Junto a él, sus compañeros de armas, Juan e Ignacio Aldama, de 27 y 32 años también, respectivamente, y el jovencísimo Mariano Abasolo, de tan solo 18 años. No faltó el obispo de Michoacán, Monseñor Manuel Abad y Queipo, figura central en los asuntos eclesiásticos del reino. También acudió Miguel Domínguez, un destacado en los números que se desempeñaba como tesorero virreinal y sería futuro corregidor de Querétaro. El hacendado José Joaquín de Iturbide, de 62 años, acompañado de su hijo de 18, el teniente Agustín, un joven jinete talentoso que su gallardía le había traído el sobrenombre del Dragón de Hierro. Entre todos ellos, muchísimos otros invitados de alta alcurnia, San Luis Potosí había reunido ese día a los hombres que, sin saberlo, darían forma al futuro del virreinato. En el festín organizado para aquel magno acontecimiento, compartieron mesa don Félix María Calleja del Rey, Miguel Hidalgo e Ignacio Allende. El salón olía a pavo trufado, a cordero asado con hierbas, a chocolate caliente y a brandy recién servido en copas de cristal fino. Los músicos en un rincón afinaban sus vihuelas y violines mientras el murmullo de la alta sociedad de San Luis Potosí llenaba el aire. Tan pronto tomaron asiento, don Félix María Calleja se presentó con formalidad. Mariscal Calleja del Rey, a sus órdenes, padre Hidalgo. Hidalgo, con una sonrisa cortés y una mirada que ya había escuchado muchas historias, respondió: «No necesita presentación, excelentísimo señor. Sus hazañas en la península y en el África le preceden. Su fama, su lealtad y su honor son conocidos de norte a sur en todo el reino. Es un verdadero placer y sobre todo un honor compartir sobremesa con vuestra merced». Calleja inclinó la cabeza agradeciendo y contestó: «Agradezco sus palabras, padre. Y debo decirle que su homilía de hoy respalda su fama de brillante hombre de luces. Es usted, sin duda alguna, un erudito. Permita que le presente a este joven que me acompaña». El mariscal hizo un gesto y señaló a su lado: «El teniente del Regimiento de Dragones de la Reina de la Villa de San Miguel el Grande, don Ignacio José de Jesús María Pedro Regalado de Allende y Unzaga. Un sagaz como usted, brillante como el oro y leal como una sombra. Un destacado elemento inigualable en la milicia». Allende hizo una reverencia impecable, apenas conteniendo una sonrisa. «Gracias, su merced. Es un honor, padre Hidalgo». Hidalgo alzó su copa de brandy, rica y oscura, que despedía un aroma de roble cálido y profundo. Los tres chocaron sus copas suavemente, mientras alrededor la fiesta continuaba entre risas, música, bandejas de ate, frutas cristalizadas y pan dulce.
y el rumor de los conversadores que se sabían parte de una tarde inolvidable. En aquel momento, entre el goce de los alimentos y el sonido lejano del toro que ya se preparaba para la fiesta brava, los tres hombres compartieron una charla amable y sencilla. En fin, el nacimiento de una hermandad impensada. Después de los alimentos y entre algunas copas más, los tres pasaron al palco reservado para la fiesta brava de la tarde. Hidalgo alzó su copa, la acercó a la de Calleja y a la de Allende y dijo con una sonrisa más amplia: «Salud, mariscal, que esto es libertad y se siente. Salud, don Ignacio, que la tarde no termine nunca». Calleja respondió levantando también su copa. «Salud, padre, pocas veces se tiene la oportunidad de convivir con un cura que no teme ser hombre. Salud, capitán, que este festejo sea doble después de nuestra victoria en Nayarit». Allende entre risas añadió: «Salud, mariscal, que es el primero de muchos logros. Salud, padre, porque el día que esta tierra sea de criollos no habrá impuestos ni para los toros». Las risas sacudieron el lugar. Los tres brindaron, los tres bebieron y charlaron largo y tendido. Los brindis se sucedían uno tras otro. La camaradería estaba a la orden del día. Hidalgo se mostró tal y como era: espontáneo, inteligente, elocuente, de buen humor y fondo profundo. Y lo mismo Calleja, y lo mismo Allende. Aquella tarde, sin buscarlo, los tres descubrieron que compartían algo más que un apellido ilustre o un cargo importante. Compartían un amor profundo por la tierra que los había visto nacer. Y en el caso de Calleja, por aquella tierra a la que había llegado, por una nueva oportunidad y que se había convertido en su hogar. Félix María Calleja desposó a Francisca de la Gándara, una distinguida potosina cuya acaudalada e influyente familia resultó clave para el vertiginoso ascenso en la carrera militar del mariscal. De joven, Félix se enamoró profundamente de la Nueva España desde el instante en que puso un pie en ella en 1789 a los 35 años. Durante la tertulia de la velada, compartió su fascinación por la riqueza de la tierra, la calidez de su gente, el benigno clima y la exquisita gastronomía, así como la inigualable oportunidad de prosperar que aquel vasto virreinato ofrecía a quienes sabían aprovechar las oportunidades y sobre todo las relaciones. Hidalgo, por su parte, habló con pasión sobre los valles y las montañas que recorrió de joven, sobre quienes le enseñaron de niño y ya convertido en sacerdote, sobre los pueblos que lo habían visto enseñar, curar y escuchar. Decía que en cada camino polvoriento veía el hermoso rostro de su gente alegre y divertida. Allende, mientras tanto, recordó con orgullo las tierras amplias del Bajío, el olor a caballo, el sonido de los aceros y la nobleza de su gente. Afirmaba que, en aquellas llanuras, de su padre había aprendido el valor, la lealtad a la corona y el deber. Así, entre confesiones sencillas y recuerdos compartidos, los tres coincidieron en algo muy profundo. Más allá del nacimiento, la riqueza o el grado militar, los unía un mismo sentimiento. Un amor profundo por la tierra que, eventualmente, la defendería cada uno a su manera. Disfrutaron de aquella emocionante corrida de toros, de la música, las bebidas y de las voces que llenaban la plaza. Entre bromas dirigidas a la corona, quejas veladas hacia el gobierno, apuestas y comentarios que ahí se perdían entre ruido, en ese palco, entre toros, risas y brandy, ese día se conocieron y sobre todo se respetaron aquellos que serían clave en el futuro. Hacia el año 1801, la política en España se hallaba sumida en una crisis asfixiante bajo el reinado de Carlos IV y la corrupta figura de Manuel Godoy. Las incesantes guerras europeas y la costosa alianza con Francia napoleónica habían vaciado las arcas de la metrópoli, obligando a la corona a implementar medidas fiscales desesperadas que comenzaron a resentirse con fuerza en todos los dominios americanos. Esta presión, traducida en un aumento rigoroso de las alcabalas, de los impuestos a los productos de la tierra, ganado, mercancías importadas, metales, minerales y bienes raíces, así como la exigencia de donativos graciosos, que en realidad eran préstamos forzosos, cayó como una losa sobre la economía de los criollos y los novohispanos. Los comerciantes y hacendados, que antes prosperaban bajo un relativo equilibrio, veían ahora cómo sus capitales eran drenados para financiar conflictos ajenos en el viejo continente, sembrando las primeras semillas de un descontento general que cuestionaba la lealtad hacia una corona que parecía ver en América únicamente un arca abierta.
Para la élite virreinal, esta sed de dinero de Madrid no solo representaba una carga económica, sino una amenaza directa a la estabilidad social. La incertidumbre provocada por la emisión de los vales reales y la presión sobre los créditos que la Iglesia otorgaba a los particulares comenzaron a tensar las relaciones entre la península y sus hijos americanos, marcando el inicio de una grieta política que ni siquiera la prosperidad de la tierra podría disimular por mucho tiempo. A finales de 1801, la carga económica de Miguel Hidalgo comenzó a mermar considerablemente su bolsillo. La incautación de una de sus haciendas fue el punto de inflexión para que abandonase el cargo en el curato de San Felipe Torres Mochas. Además de sus propias deudas, el cura se vio obligado por las autoridades eclesiásticas y civiles a entregar cuantiosas donaciones forzosas destinadas a la corona española, cuyo fin era sostener guerras europeas y apoyar a los compatriotas aliados de Napoleón Bonaparte. Agobiado por la presión fiscal y el despojo de sus bienes, envió una carta al obispo señalando que necesitaba retirarse para atender asuntos personales de carácter urgente, renunciando por ello a su encomienda en San Felipe. La solicitud fue aceptada, y esto marcó el fin de su estancia en la Francia chiquita, como le decían al poblado, y el inicio de un periodo de profundo resentimiento contra el evidente mal gobierno virreinal. Miguel Hidalgo regresó con la esperanza de enderezar el rumbo de sus propiedades cerca de San Juan Marabatío y Tajimaroa, pero se topó con una realidad devastadora. Sus tierras habían sido incautadas y el monto de la deuda era un abismo infranqueable. Se sometió entonces a un proceso legal laberíntico para intentar recuperarlas y cumplir con las exigencias de la corona. Pero el juicio estuvo plagado de irregularidades y arbitrariedades que terminaron por arrebatarle definitivamente ambas propiedades. Miguel sabía que su conducta le había pasado factura ante el tribunal. Eso estaba claro. Su actitud retadora, a menudo poco conciliadora, lo habían colocado en una posición frágil. Aunque contaba con lealtades que podían respaldarlo, también había acumulado enemigos, maridos celosos, acreedores insatisfechos y más de uno herido en el orgullo por el ingenio del zorro. Su propio temperamento, desafiante y poco dado al acuerdo, terminaba por volverse en su contra. Este golpe no solo afectó el bolsillo del cura Hidalgo, también las entrañas y el buen uso de razón del zorro. El rencor contra el despotismo de las autoridades comenzó a filtrarse en cada uno de sus gestos y palabras. Para colmo, su prestigio familiar quedó herido de muerte, pues sus hermanos le habían confiado la administración de los bienes con la certeza de que su experiencia evitaría el desastre, y verse señalado por los suyos y despojado por el Estado convirtió su antigua lealtad en una fría y calculada sed de justicia. La realidad es que no era la palabra justicia lo que ahora movía al zorro, sino la pura y dura venganza. Poco a poco, su ánimo jovial se iba extinguiendo, dando paso a un hombre amargado cuyo lenguaje se volvió una queja constante contra el despotismo del mal gobierno, de las leyes de la corona y las imposiciones del virreinato. Este hidalgo, oscurecido por el rencor, comenzó a distanciarse de sus amores, de sus antiguas amistades y hasta de sus propios hermanos, buscando refugio en su propio aislamiento. Sin embargo, las malas noticias no habían terminado de ensañarse con él. La ligera lluvia humedecía la mañana del jueves 15 de septiembre de 1803 y todo lo que a Miguel le podía salir mal aquel día, así le salió. Al salir de la misa de coro a las 9 de la mañana en la Catedral de Valladolid, el zorro resbaló en el pórtico de la entrada de catedral, cayendo aparatosamente en una charca que parecía haber estado esperándolo durante días. Hacía unos minutos que un mozo había dejado su caballo cerca de la entrada de la fastuosa catedral. Al acercarse para buscar a su objetivo, vio cómo el cura salía absorto en sus pensamientos. Le vio distraído caminando hasta descargar todo su peso en aquella charca. De inmediato, aquel hombre se lanzó a ayudar a incorporarse a un muy mojado y aturdido Miguel. «Suelte, buen hombre, que ya bastante ridículo he hecho hoy por mí mismo sin necesidad de que me sostengan como un inválido», gruñó Miguel mientras intentaba sacudirse el lodo de la sotana con gestos bruscos y malhumorados. ¿Se encuentra bien, señor cura?»,
preguntó el mozo con voz pausada y respetuosa, sin soltarlo del todo hasta asegurar su equilibrio. Hidalgo se detuvo en seco. Aquella voz, cargada de una familiaridad que no esperaba en el pórtico de Valladolid, le atravesó el enojo. Giró lentamente la mirada y estrechó los ojos hasta reconocer al hombre frente a él. Su rostro se suavizó al instante. —¿Zurdo? ¿Eres tú, Galván? ¡Santo Dios! ¿Cómo estás? —exclamó tomándolo ahora por los hombros con afecto. —Hace tanto tiempo que no sabía de ti, condenado. Dime pronto, ¿qué tal va mi hermano? La mirada de José Galván se ensombreció y bajó ligeramente la cabeza. —Yo gozo de salud, padre. A Dios gracias. Pero su hermano no muy bien, don Miguel. Lleva ya semanas postrado, con una calentura de los 1000 demonios que no cede y el ánimo muy, muy frágil. Ha ido empeorando con cada ocaso y me pidió que viniera sin demora. Mire, aquí le traigo esta carta escrita por su propio puño y letra, aunque le costó Dios sabe cuánta ayuda terminarla. Miguel sintió en ese momento que el corazón le explotaba. Con la boca seca, estiró su diestra y le recibió el pliego a José Galván, que, con manos temblorosas, le entregaba la misiva a su destinatario. Ignorando por completo las manchas de agua y lodo que aún lo cubrían, el zorro rompió el sello de cera con desesperación y comenzó a leer, mientras el ruido de la ciudad parecía desvanecerse a su alrededor. 12 de septiembre del año del Señor de 1803. Mi muy querido hermano Miguel. Te escribo estas líneas con mano temblorosa y ánimo que ya no encuentra sosiego. Pues la enfermedad que desde hace días me aqueja ha tomado fuerza tal que los médicos poco aliento me dan y yo mismo siento cercana la hora en que habré de dar cuenta de mi alma ante nuestro Señor. No ignoras, hermano mío, que siempre he procurado vivir en la fe que nos fue inculcada desde la infancia. Más ahora, en estos momentos de aflicción, mi espíritu se ve turbado por temores y por recuerdos que necesita el consuelo que solo los santos sacramentos pueden otorgar. Por ello, te suplico con toda la humanidad que soy capaz de reunir en estas palabras, que acudas a mi lado a la mayor brevedad posible y me concedas la gracia de recibir los santos óleos y la unción de los enfermos, para que mi alma pueda hallar paz y estar dispuesta para lo que Dios disponga. Bien sé que no es ligera esta petición, mas el dolor y la debilidad que me consumen no me dejan ya esperar. Deseo partir reconciliado, con el espíritu limpio y confiado en la misericordia divina. Ven, hermano, no solo como ministro de Dios, sino como aquel compañero de infancia con quien compartí risas, penurias y esperanzas. Tu presencia será para mí aquel consuelo que necesito en este tránsito que se avecina. Que el Señor te guarde y te dé prontitud en tu camino. Tu hermano que te ama y sobre todo te necesita, José Joaquín. Posdata. Antes de que esta mano ya débil cese de trazar palabra alguna, me es menester decirte, hermano mío, algo que el silencio me carcome. Si alguna vez mi corazón se endureció por las pérdidas que sufrimos, por las haciendas y los bienes que se nos fueron de las manos, y por aquellos desatinos que, entre omisiones, gastos y errores, pasaron sobre mí, en vuestro nombre, hoy, hermano, todo queda borrado. No hay en mí ya reproche, ni sombra de resentimiento. En esta hora final comprendo cuán frágiles somos los hombres, y cuán fácil es errar aún con buena intención. Te perdono, Miguel, como espero ser perdonado por Dios. Y si alguna culpa hubo, que Dios, en su infinita misericordia, la disponga según su voluntad. Te escribo, pues, sin la carga del rencor en el alma, y mi deseo es que tú también halles la misma gracia para librarte de tal peso. Con amor, tu hermano, José Joaquín. Miguel Hidalgo
Con el corazón a tope, dispuso cuanto fue necesario y partió al amanecer del día siguiente. No hubo consuelo en aquel viaje, ni lo encontró al llegar. La sacristía, sumida en un silencio pesado, respiraba aflicción. Los rostros estaban apagados y evitaban la mirada. Y ahí, entre velas y susurros, yacía su hermano, postrado y vencido por el mal, por la enfermedad. Pudo al fin estar a su lado y José Joaquín, al reconocerlo, esbozó una leve sonrisa, como la de aquel que, tras larga angustia, encuentra la paz prometida. Miguel, con mano firme y espíritu contento, ofreció por él la Santa Misa el viernes 16, la confesión el sábado 17 y los santos óleos el domingo 18 en aquel duro mes de septiembre del año de nuestro Señor de 1803. El 19 de septiembre de 1803 amaneció bajo un cielo cerrado. Aquel lunes estaba cargado de nubes con una lluvia tan tupida que caía sin prisa, como si se preparara para malas nuevas. Miguel salió de su habitación. Aún no era servido el chocolate caliente de la mañana cuando el destino, sin aviso, le desgarró el alma nuevamente. Su hermano mayor, su cómplice de infancia, su ejemplo y enseña en muchos casos, su escudo en los días adversos, aquel rezongón alcahuete que tantas veces lo amparó y abrazó, José Joaquín Hidalgo y Costilla, había exhalado su último aliento. Tenía 51 años y moría siendo párroco del pueblo de Los Dolores. El pueblo entero también padeció por días. Y con él se apagaba también el último refugio de paz para el zorro. La pérdida fue devastadora. No hubo consuelo, no hubo palabra. Miguel guardó luto por meses. Dejó de sonreír, dejó de hablar y poco a poco se fue sumiendo en un silencio sepulcral. Un silencio que no solo lloraba a su hermano, sino el desmoronamiento de su propio mundo. Pero la muerte, siempre irónica, mientras dejaba un vacío en aquel altar del pueblo de Los Dolores, en el corazón de los feligreses y en el alma de Miguel Hidalgo, comenzaba, en silencio, a trazar el camino de quien habría de ocuparlo. Miguel Hidalgo y Costilla, marcado por la pérdida, y quizá por la melancolía, o por ambición, o por algo más profundo, dirigió su mirada hacia aquel curato vacante. Lo solicitó y, sin saberlo, dio el primer paso hacia el escenario que, años después, habría de grabar su nombre en los libros de historia. Y así, le agregamos bytes a la base de datos de bagaje cultural. Al habla Tabo de Oz, ha sido un placer acompañarte hoy. Hasta la próxima, Audionautas. Bye.